Hola a todos, buen día, bienvenidos a este domingo en el que vamos a estar acompañándolos hasta la 1 de la tarde. Sí, como siempre con toda la información, después vendrá el deportivo, pero vamos a estar acompañándolos. Tenemos un día, hoy parece que va a estar lindo, ¿no? Está saliendo el sol y llega el momento del año en que tenemos el privilegio de compartirlo. Sí, así que en un ratito lo vamos a ver en vivo. Vamos a tener un día veraniego que se está colando en este otoño. En un ratito también te lo vamos a contar. Pero ahora tenemos una última noticia. Y tenemos que contarles lamentablemente que murió Enrique Pinti. Estaba internado ya desde hace varias semanas. A los 82 años, lamentablemente, el actor, comediante, este hombre que tanto nos ha hecho reír a lo largo de todos estos años, murió en la madrugada. A los 82 años, en el sanatorio Otamendi, se había complicado su salud, había estado internado y en las últimas horas había tenido de vuelta complicaciones y había vuelto a ser internado y termina muriendo este actor, humorista, escritor, dramaturgo argentino, responsable de muchísimas obras teatrales que él mismo protagonizaba. Escribió obras, desde obras infantiles hasta obras para adultos. Participó en muchas de las películas emblemáticas del cine argentino. Adaptó varias obras internacionales, participó en adaptaciones de varias obras internacionales aquí en nuestro país. Una estrella, realmente un verdadero capo cómico, sí, de nuestro espectáculo. Un hombre, ¿no?, que siempre en sus espectáculos en general podía mezclar lo que era la música, el canto, sus monólogos, los cambios de vestuario. Un hombre muy histriónico. En el último tiempo, lamentablemente, por todos sus problemas de salud, había tenido un problema muy grande. Él decía en la rodilla, en la pierna, que no podía estar tanto tiempo parado, así que las últimas presentaciones que había hecho ya eran sentado en un escritorio, pero siempre con esa acidez en sus monólogos. Sí. Hablando mucho de la realidad también. Muy agudo, ¿no?, para analizar la realidad, la política, la actualidad. De hecho, fue un precursor del stand-up, ¿no? O sea, claro, lo que hoy conocemos como stand-up, el tipo fue una persona que abrió ese camino, que salía con su presencia increíble arriba del escenario y todo el espectáculo giraba alrededor de él. Un exponente, gran exponente, uno de los exponentes máximos del Café Concert aquí en nuestro país, junto con Gasalla, junto con Carlos Perciavale, ¿no? Sí. Salsa Criolla, su espectáculo tal vez más representativo, ¿no? El que tal vez sea el más recordado de todos los que le tocó dirigir y actuar. Un verdadero símbolo del humor argentino. Tipo que no tenía redes sociales, no tenía celular. No. Era increíble, en serio. No llevaba, lo llevaba a su gente, pero él no tenía el celular. No quería estar atado a un dispositivo, me lo ha contado alguna vez. Toda su última etapa en el teatro lo hizo junto a Carlos Rottenberg. Ayer el teatro del Multiteatro Comafi, donde él ha hecho gran parte de su carrera, escribía en sus redes sociales: elegimos despedir a Enrique Pinti, enorme referente de esta casa teatral, recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el muy pronto anunciado. Sin duda, Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino. Publicó en su cuenta de Twitter poniendo justamente la marquesina donde decía: muy pronto Enrique Pinti.
bueno, esperando que se recuperara y que pudiera volver a estar allí. 3000 funciones hizo de salsa criolla, su show más emblemático. Uno de sus shows, todos sus shows eran exitosos, realmente. El Infierno de Pinti, Pericón, Comar, Candombe Nacional. Cecilia Martí está con nosotros para recordar a Enrique Pinti. Hola, Ceci. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? La verdad que sí, una noticia muy triste. Teníamos un poco la esperanza de que quizás pudiera sobreponerse a este problema que venía con el que venía lidiando hace un tiempo, pero que se había agravado con esta descompensación hace unas 3 semanas. Y la verdad que teníamos un poco la esperanza de que lo iba a superar. Mira, el recuerdo que, por ejemplo, puedo tener yo es de un hombre muy amable, un hombre muy amable. Era uno de esos que vos sabías que cuando te tocaba hacer la cobertura quizás de algún estreno, no precisamente de él, pero que siempre iba a darte un momento para hablar con los periodistas, que siempre se sentaba cuando sí tenía que hablar de sus espectáculos, con esa verborragia, ¿no?, que tenía, que lo caracterizaba, porque creo que lo que él principalmente supo hacer, y como decías bien vos, él es uno de los referentes del Café Concert, ¿no? Sí. De eso que después quizás con el tiempo evolucionó y se transformó en el stand-up. Él lo venía haciendo desde hace muchísimos años en el Café Concert, un hombre que empezó también como guionista, porque escribía unos guiones increíbles, y lo hizo para muchísimas estrellas. A ver, si yo te digo quizás algunos de los nombres de las obras, seguramente lo van a tener todos, aunque quizás no lo hayan visto, como Polvo de Estrellas, Así Como Nos Ven, La Historia del 7. Hizo la adaptación de muchísimos musicales, que también era su gran pasión, la de viajar a Nueva York para ver musicales. Y, por ejemplo, los productores, Hairspray, él se transformó en mujer en Hairspray, me acuerdo que era muy gracioso. Me tocó también hacerle nota en ese momento, en ese papel que también en cine habíamos visto en su momento con John Travolta. Bueno, él también se había transformado en mujer, y me acuerdo de también la generosidad que tenía para el elenco de los chicos más jóvenes que estaban empezando en ese momento. Me acuerdo, por ejemplo, de una Vanessa Butera o un Farrente que realmente estaban con él con muchísima admiración. El joven Frankenstein, los productores, la adaptación de Chicago, de Los Locos Adams también, estuvo con Florencia Peña también en Vale Todo. Se dio el gusto también de estar en el Teatro San Martín, con El Burgués Gentilhombre y Lo que vio el mayordomo, también. Esas fueron las obras ya a partir del 2010, por ahí un poquito más adelante ya pudo hacer eso, pero desde ya que lo más emblemático que sí tenemos que hablar de Enrique Pinti es Salsa Criolla. 9 años. Claro. 9 años. Y algo también que se recordaba mucho es que la gente iba a verlo más de una vez, no solamente porque le gustaba la obra, sino porque querían ver qué cosas le iba agregando de la realidad. Claro. De eso te iba a decir, que nosotros vivíamos. ¿Cómo andás? Buen día. Un hombre que además estaba muy comprometido con la realidad, porque en sus espectáculos todo el tiempo lo ponía como algo importante, que además fue columnista de prácticamente todos los diarios. Un hombre como... Nosotros lo llamábamos para referencias de situaciones, por ejemplo, que vivíamos pendientes del dólar y del dólar blue, y para ese tipo de situaciones era un referente de decir, a ver, Enrique, contanos cómo ves la realidad hoy. Y él te daba ese tiempo y te daba un análisis que te hacía reír por no llorar. Claro, era como que te suavizaba un poco la realidad. Sí, aparte yo siempre lo vi como un equivalente, así como tenías los monólogos de Tato en la tele, tenías el monólogo de Pinti en el teatro, ¿no? Y ahí la esquina de Rivadavia y Paraná, ¿no? Es el Teatro Liceo, donde siempre hacía su salsa criolla. Era como la referencia, ¿no? O sea, ahí está Pinti y ahí habla de la actualidad Enrique Pinti. Es que sí, esa era su característica, y eso fue un poco en lo que fue transformando también sus espectáculos, con los que siguió Candombe Nacional. Mirá los nombres, ¿no? Sí. Ya con eso dice todo. Por ejemplo, también Pericón.ar. Candombe Nacional fue en el 2002, estoy revisando eso.
y claro, qué momento para hablar del candombe nacional y analizar un poco todo lo que nos había pasado en el 2001. Su gran maestra fue Alejandra Boero, que fue también la que le dio, digamos, la oportunidad de empezar a actuar, porque él quería ser actor, pero bueno, primero empezó como guionista. Y esa fue su gran maestra en todo sentido, y también la que le dio una oportunidad para empezar a actuar. Después también no tuvo una carrera muy extensa en cine, era más un hombre de teatro. Esperando la carroza, por supuesto todos recordamos el personaje de él en Esperando la carroza, un clásico. También estuvo en Flop, y también por ejemplo en Perdido por Perdido junto a Ricardo Darín, que mostró una faceta distinta y por la cual se ha llevado varios premios también. Y en televisión también participó en muchísimos programas, pero su programa fue Pinti y los Pingüinos a comienzos de los años 90. ¿Sabés que vos mencionabas que no tenía redes sociales? Y él dijo que no tenía redes sociales porque si a él era un hombre muy sensible. Entonces dice, si a mí me insultan o me dicen gordo, yo me deprimo. Entonces era uno de los motivos por los que él no tenía redes sociales. Y también él cree que en los últimos años, creía que en los últimos años quizás el público no lo había acompañado tanto, porque él se reía de todo y de todos, y estamos en una situación en la última década de grieta, en donde si no amas a uno, o sea, si no amas al que aman los demás, te cancelan o no te quieren. Entonces él como una sensibilidad extrema, ¿no? Como que todo el mundo se ofende por todo, ¿no? También, como que faltaba esa capacidad de reírse más de uno, ¿no? Claro, y él decía, yo me río de los políticos porque ellos se ríen de nosotros. Entonces quizás esa postura a quienes defendían a ultranza, de un lado u otro, el que sea, quizás lo perjudicó en los últimos años, en donde él dice quizás la fórmula se gastó con respecto al éxito. Estaba preparando un espectáculo porque él, a pesar de acarrear algunos problemas de salud, seguía activo. La pandemia dijo en un principio que él aprovechaba el tiempo para mirar películas, me imagino, ¿no? Debería hacerse maratones constantes de películas y de clásicos y de cosas nuevas, pero la verdad es que es un personaje que para mí es parte de la cultura de Buenos Aires, de Argentina, con su mesa reservada en Edelweiss, que va a tener seguramente su nombre. Siempre, claro, tal cual, siempre la cruzabas en Edelweiss, Su lugar va a estar ahí seguramente, así que la verdad que una tristeza también el Teatro Liceo, que ha sido esa gran sala, como decías vos también, donde la verdad que hay que sostener, son pocos los éxitos que se pueden sostener tanto tiempo. Lo que generó Salsa Criolla es una locura, 3 millones de espectadores. Para teatro es un número que es un hito, y es un número que es casi irrepetible. Creo que en los últimos años podemos hablar de un fenómeno como Toc Toc, como lo más cercano. Después hay éxitos, pero algo como lo que pasó con Salsa Criolla creo que es casi irrepetible. Y además, no es lo mismo por ahí una obra de teatro que una presentación como la que hacía él, que era más un unipersonal, ¿no? Como más atado a la realidad, como no con la estructura que te da una obra de teatro que se haya probada en otros lugares. Y que se modificaba constantemente, porque todas esas temporadas de Salsa Criolla... Sus vestuarios, ¿no? Yo me acuerdo que me encantaba, era chica y me encantaba ver los vestuarios, cómo cambiaba esos colores y cómo se animaba a todo, ¿no? Sí, él se disfrazaba, la verdad que para sumarle a ese monólogo, porque quizás el stand-up es algo en donde, digamos, es la palabra por sobre cualquier cosa, pero él acompañaba con un espectáculo. Con el canciones, espectáculo sumaba desde todos lados, exacto, el musical, la canción, el vestuario, y se reía mucho, y se reía de él, se reía también, a pesar de esto que yo decía de que era muy sensible quizás a ciertas cosas, pero también se reía de él, porque el humor lo tenía adentro, era incorporado y era requepinte. Tal cual. Y lo que decías vos también, Ceci, eso, era un tipo tremendamente caballero, un tipo súper amable, una mega estrella, por supuesto, porque uno sabía que uno estaba frente a una superestrella, pero siempre un tipo muy, muy generoso y muy amable. Sí, la verdad que sí, siempre con la mejor predisposición, y la verdad que una persona muy querida, y ojalá que
bueno, se lo pueda recordar en el tiempo y se pueda sostener. Creo que hoy la mejor manera de recordarlo va a ser volver a escuchar alguno de esos monólogos, porque acordate, como decía él, pasa el verano, pasa el invierno, pasan los gobiernos, pero quedan los artistas. Exactamente. Absolutamente. Exactamente. Bueno, les decimos como información, siempre cuando muere alguien muy querido para la gente, quieren saber qué va a pasar, cómo va a ser, todavía no se sabe. Ceci, sí que va a ser el lunes un velorio, pero no con qué características, ¿no? ¿Ni dónde? Sí, no, todavía la noticia la verdad que es muy reciente, esto fue a las 3:40 de la mañana, nos enteramos un poco después ya con la confirmación que se dio a través de la cuenta de Carlos Rottenberg del Multiteatro, así que vamos a estar a la espera de las novedades con respecto a la despedida de Enrique Pinti. Gracias, Ceci. Un placer, hasta luego. Beso grande. Ahí está. Un tipo que además decía la letra con una velocidad. Ay, había que seguirlo, Increíble, ¿no? Búsquenlo, por favor, generaciones jóvenes. Después pongamos un poquito si... Búsquenlo en YouTube y vamos a poner seguramente algún monólogo de él, porque era impresionante la velocidad que tenía para dar la letra, que obviamente era genial y que era de su propia pluma, por supuesto. Bueno, lamentablemente tenemos que arrancar con esta noticia. Murió Enrique Pinti. Vamos a estar hablando de otros temas, por supuesto, a lo largo de toda la mañana. ¿Hacemos una pausa ahora? Sí. Dale. Bueno, les contamos esta lamentable noticia. Cuando empezábamos el noticiero murió Enrique Pinti esta madrugada, cerca de las 3:30 de la mañana. Tenía 82 años, nos hizo reír durante muchísimos años, muchos hemos crecido con él. Y obviamente hay mucho dolor en toda la comunidad artística y también en toda la gente que lo quería, que lo seguía, que tantas veces lo ha ido a ver al teatro. Y por supuesto la gente que trabajó con él, como el empresario teatral Carlos Rottenberg, que está en comunicación con nosotros para recordarlo. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, nosotros bien. Estábamos aquí, recordando a esta gran figura de nuestro espectáculo, que es una leyenda ya. Sí, por supuesto. Qué paradójico que hoy que se celebra en el mundo el Día Internacional del Teatro, nos encontremos con el fallecimiento de Enrique, una persona que fue mucho más que un capo cómico, que obviamente el público mayoritariamente recuerda por sus éxitos teatrales y fundamentalmente Salsa Criolla, que marcó un hito en lo que tiene que ver con el teatro en Buenos Aires y en Argentina. Sí. Pero realmente estamos hablando de una personalidad todoterreno en el mundo del espectáculo, que estuvo detrás de los libros de figuras muy importantes y de ciclos muy importantes a lo largo de la historia del espectáculo, precursor en lo que fue el Café Concert, cuando aquello casi no existía. Claro. Una persona que viene del teatro independiente, y estamos hablando de 60 años atrás, cuando recién comenzaba, que participó en ciclos periodísticos, tanto escribiendo para la prensa gráfica como en programas de radio, donde tuvo incluso aquel ciclo, hoy estaba recordando, Los Pingüinos, por televisión en las trasnoches. La verdad que es un día para el espectáculo, y estoy seguro que es una de las páginas que quedan tristes en la historia del mundo del espectáculo en Argentina, insisto, porque Enrique supo tocar las distintas ramas de esta profesión. Carlos, ¿desde cuándo lo conocés? ¿Desde cuándo empezaste a trabajar con él? Nosotros nos conocimos en el año 22, hace justo 40 años, porque mi mujer compartió el escenario en un espectáculo que él protagonizaba y se llamó Pan y Circo. Y después, al tomar unos años más tarde la producción de Salsa Criolla y después los distintos espectáculos hasta el último, y hasta el menor, el último después de celebrar en el 2015 los 30 años de Salsa Criolla, en el mismo Teatro Liceo, un teatro emblemático en Argentina, allí en la esquina de Rivadavia y Paraná, en Buenos Aires, donde
para muchos es el teatro de Enrique Pinti, sí, claro. Y después de eso hicimos la última temporada en el Multiteatro Comafi, con el último espectáculo que se llamó Al fondo a la derecha, y donde durante todo el 2021 tuvimos la marquesina instalada con el cartel muy pronto, porque lo que se sabe menos es que durante la pandemia Enrique escribió su espectáculo, tituló Protocolo Pinti, justamente porque en pandemia lo escribió, y donde, paradoja del destino, ¿no? En estas 3 semanas de internación, con sus altas y bajas, porque fue realmente muy increíble sus avances y retrocesos en estas 3 semanas, pero este jueves, hace 3 días, a Cipe Friedman, su representante, su amiga, su mano derecha, le pidió el libreto que se lo lleve en negrita, en la tipografía, al sanatorio, para poder visualizarlo mejor y poder ir preparándolo para estrenarlo cuando saliese. Mira vos. Qué bárbaro. Esto pasó este jueves y hoy estamos hablando de su desaparición física el domingo. Qué increíble. Y qué... me parece que no será por supuesto motivo de mucho análisis todo lo que nos ha hecho mal la pandemia, ¿no? El aislamiento a nivel de depresión, de decaimiento, ¿no? A nivel psicológico, a todos, ¿no? Por supuesto la comunidad artística súper golpeada por esto, ¿no? Por la distancia, por la falta de contacto, por la falta de salidas, por la falta del aplauso mismo, ¿no? Sí, justamente él hizo algunas notas periodísticas en esos tiempos y decía que como justamente por ser tan amante de la tele y del cine y de la escritura, por eso lo aprovechó en escribir su siguiente espectáculo, el que no pudo estrenar, lo había aprovechado porque no nos olvidemos que uno de los problemas que en definitiva desencadena también, uno de los temas que desencadena este desenlace, tiene que ver su problema de movilidad, es decir, él tenía, lo hizo público, fue un problema importante, a punto que los 2 últimos espectáculos, uno se llamó Otra vez Sopa y el último que acabo de nombrar, Al fondo a la derecha, los tuvo que hacer sentado detrás de un escritorio, porque no podía ya movilizarse incluso en escena. Vale decir, hay una problemática donde yo no quiero entrar en ese terreno porque no soy médico primero y porque además pertenece al ámbito de su familia, pero indiscutiblemente Enrique hizo pública su dolencia en estos últimos años y que lamentablemente termina en este día tan triste. Es un día realmente de luto para la comunidad artística argentina, eso no hay duda, porque no hemos parado desde las 5 de la mañana de estar intercambiando mensajes de dolor entre personalidades del espectáculo y de todos los ámbitos, o sea, ha pegado fuerte esto desde los nombres más conocidos del público hasta el actor independiente que tuvo en algún momento una palmada cuando le fue a hacer alguna consulta sobre cómo manejarse en la profesión. Totalmente. Carlos, ¿tenés idea de cómo lo van a despedir? ¿Se hablaron algo? Esto lo decide su sobrina, pero el último dato que tengo de minutos es justamente hacerlo mañana en una despedida de 10 a 14 en Multiteatro Comafi, en el hall del mismo teatro donde hizo su última temporada y donde tenía previsto hacer la siguiente. Claro. Bueno, vamos a estar atentos, Carlos. La verdad que es una pena, es muy doloroso. Creo que todos sentimos que todavía tenía mucho más para dar, ¿no? Y ahora con esto que nos contás de lo que ocurrió hace tan poquitos días y esas ganas que tenía él, bueno, esta sensación que tenemos todos claramente también la tenía él, que tenía ganas aún de seguir, de poder estar arriba en el escenario, ¿no? Y darnos esa satisfacción a todos de poder
disfrutar. El escenario fue su mejor receta, por eso en los últimos 4 años dispusimos la sala donde estuvo y donde estuvo esperándolo cuando no estaba, justamente porque sabíamos que a él le hacía muy bien y que lo que iba a presentar en definitiva tenía que ver con lo que él podía desarrollar a lo largo de lo que demostró en tantos años de profesión. Así que sí, la verdad que nos deja cortado o trunca un recorrido profesional que tenía para mucho más, sobre todo porque como estoy repitiendo lo que siempre decía él, porque su cabeza funcionaba bien. Claro. Esto es lo más, digamos, hizo una profesión a partir de tu pensamiento y justamente la parte que funcionó bien al final. Carlos, gracias por compartir esto con nosotros. Es un día de mucho dolor para vos, así que gracias por la amabilidad. Por favor, un abrazo. Un abrazo, buen día. Igualmente. Bueno, allí estaban algunas precisiones. El recuerdo, por supuesto, de una persona que trabajó mano a mano con él durante añares, ¿no? Hasta hoy mismo. Vamos a saludar a Diego Russiti, que ya lo tenemos con nosotros hoy.